El 27 de agosto de 2022, Steve Keel, un cazador de 61 años oriundo de Tennessee, emprendió una expedición de caza de caribú cerca de Dead Horse, aproximadamente a 24 kilómetros al sur de la Dalton Highway en Alaska. Keel era un hombre experimentado en el exterior. Estaba bien preparado para tales viajes, pero esta salida tomó un giro trágico cuando no regresó. La búsqueda comenzó de inmediato después de que se confirmó la desaparición de Keel. Fue visto por última vez cuando salió de su campamento para recuperar una mochila. Este fue el punto de partida para una operación de búsqueda extensa, ya que el tiempo era crucial dada la dureza de las condiciones del North Slope. Chet Showalter, un camionero y ávido excursionista, jugó un papel crucial en la búsqueda. Aunque no conocía a Keel personalmente, Showalter sintió una conexión con el cazador desaparecido mientras peinaba la zona, encontrando huellas y astas dispuestas como una flecha, un posible signo dejado por Keel. Showalter se dedicó a la búsqueda, durmiendo a menudo en tiendas de campaña y siguiendo los últimos movimientos conocidos de Keel. A pesar de los esfuerzos de funcionarios, voluntarios y miembros de la familia, la búsqueda fue suspendida menos de un mes después debido a las condiciones invernales cada vez más duras. El clima extremo hizo que fuera imposible continuar de manera segura, pero Showalter se negó a rendirse. Teorizó que podría haber sufrido una caída, una emergencia médica o haber sucumbido a la hipotermia poco después de desaparecer. Decidido a encontrar a Keel, Showalter planeó reanudar la búsqueda en la primavera y el verano. Buscó contratar un perro entrenado en la búsqueda de cadáveres y experiencia en operaciones de rescate. Se creó una página de GoFundMe para financiar este esfuerzo, recaudando más de $5,000 hacia un objetivo de $10,000 para la búsqueda con el perro. En septiembre de 2023, casi un año después de la desaparición de Steve Keel, un equipo de búsqueda descubrió lo que creían ser restos humanos en un lago cercano a la Dalton Highway. Este hallazgo reavivó la esperanza entre la familia de Keel y los buscadores. El grupo, utilizando perros rastreadores de cadáveres, sonar y un dispositivo forense, encontró pruebas que sugerían la presencia de restos que podrían ser los de Keel. Las tropas estatales de Alaska fueron alertadas e iniciaron el proceso de activar buzos para recuperar los restos. Pero Alaska no cuenta con buzos estatales entrenados como parte de las tropas o del Departamento de Seguridad Pública. Liz Keel, la esposa de Steve, mantenía la esperanza de que los restos fueran de su esposo. Incluso ofreció a su equipo para manejar la recuperación, pero las tropas estatales de Alaska insistieron en gestionar el proceso ellos mismos. Les tomó 2 semanas a las autoridades organizar el viaje de los buzos. Y el día en que llegaron, su perro rastreador también señaló el mismo lugar que los anteriores. Pero el clima se volvió en su contra, con una densa niebla que obligó al equipo a posponer la recuperación hasta el día siguiente. Los buzos regresaron la tarde siguiente para buscar en el lago, pero a última hora de la noche, Liz recibió noticias desalentadoras. No habían encontrado nada. Al examinar físicamente la zona, los buzos concluyeron que el objeto visto en la imagen del sonar no eran restos humanos. Esto aplastó las esperanzas que se habían reavivado momentáneamente. A pesar de esta decepción, la búsqueda de Steve Keel continúa. Se están planificando nuevas estrategias y métodos para localizar sus restos. La persistencia y determinación de quienes participan en la búsqueda, particularmente la familia Keel, siguen siendo fuertes. Han redirigido su enfoque y recursos, retirando una recompensa previamente ofrecida y reasignándola a los grupos de búsqueda que trabajan activamente para encontrar a Steve. Siguen comprometidos a encontrar respuestas y traer a Steve a casa. El 21 de octubre de 2007, unos cazadores acampaban en el área de Chimney Rock en el oeste del condado de Gran Colorado. Se toparon con una vista extraña, un rifle apoyado solitario contra una camioneta estacionada a lo largo de un camino forestal. Recordaron haber visto a un hombre alrededor de la camioneta el día anterior, pero ahora solo estaba el rifle. Esto los asustó lo suficiente como para llamar al Departamento de Vida Silvestre. Más tarde, los oficiales del Departamento de Vida Silvestre, DOW, llegaron a la escena. Observaron la camioneta cautelosamente. Estaba cerrada con llave y todo parecía normal excepto por el rifle abandonado en el suelo. Pensando que era mejor prevenir que lamentar, sacaron sus cámaras para tomar algunas fotos del arma como evidencia. Luego recogieron el rifle y lo guardaron en su patrulla para mantenerlo seguro. Tenían un misterio que resolver. ¿Quién dejó el rifle atrás y por qué?
De vuelta en su oficina, los oficiales del Dow verificaron la placa de matrícula de la camioneta y apareció un nombre: Dale Banker, residente de Denver. Resultó que Banker tenía licencias de caza para el área donde estaba estacionada su camioneta e incluso para otra área de caza más al sur. Banker era un cazador legítimo, en el lugar y momento adecuados, pero ¿dónde estaba él? Los días pasaron y los oficiales del Dow mantuvieron un ojo en la camioneta de Banker. Pero todo fue en vano. No hubo signos de movimiento, ni huellas frescas en la nieve alrededor de ella. Parecía como si nadie hubiera estado cerca de ella. Luego, después de 5 días sin que Banker regresara, decidieron que era hora de llamar a refuerzos. Contactaron al departamento del alguacil para informarles sobre la camioneta abandonada. A diferencia de los oficiales del Dow, que solo buscaron alrededor del automóvil, los oficiales del alguacil llevaron las cosas un paso más allá. Lo desbloquearon y encontraron toda otra escena, otro arma, ropa para todo tipo de clima, un saco de dormir y cosas personales. Parecía que Banker estaba preparado para una estadía prolongada. El misterio se profundizó 2 días después de la llegada inicial de los oficiales. Se lanzó un equipo de búsqueda para encontrar a Banker. Esto incluyó una docena de miembros de búsqueda y rescate, junto con sus fieles compañeros sabuesos. Recorrieron el área alrededor de la camioneta todo el día, pero Banker parecía haber desaparecido sin dejar rastro. Esto ya no era solo un caso de un rifle olvidado. Al no encontrar signos de Banker después de la búsqueda, el departamento del alguacil decidió llevar la camioneta bajo su custodia. Mientras tanto, estaban decididos a encontrarlo. Pensaron que su casa podría tener algunas pistas, así que contactaron al Departamento de Policía de Denver y les pidieron que lo investigaran. Los oficiales de Denver exploraron el lugar de Banker. ¿Y qué encontraron? Mapas, marcados con algo. Desafortunadamente parecían más un callejón sin salida que una pista útil. Una investigación adicional no reveló pistas, ya que Banker no tenía familia ni muchos amigos en Denver. Durante años, la desaparición de Banker fue un caso cerrado hasta septiembre de 2018. Algunos restos humanos fueron encontrados por cazadores en el área de White Slide, cerca de Carter Mountain, que está relativamente cerca del área de Chimney Rock, en el oeste del condado de Grand. Pero después de una investigación exhaustiva, resultó ser una historia diferente. Los restos no estaban conectados a Banker, y el enigma de su desaparición quedó sin resolver. Tyler Doyle. Los incidentes que conducen a estas desapariciones son cada vez más impactantes, al igual que darse cuenta de que las circunstancias que las rodean no son inusuales. La historia de Tyler Doyle es idéntica a las 2 anteriores, con la excepción de que él era mucho más joven. Era un cazador de patos de 23 años de Loris, Carolina del Sur. Recientemente se había casado y su esposa estaba esperando un hijo. La caza de patos era común en esa parte del país, porque estaba rodeada de cuerpos de agua que servían como hábitat para los patos, y Tyler no era ajeno a ello, como tampoco a sus hazañas marinas. El incidente ocurrió el 26 de enero de 2023, mientras Tyler cazaba patos en un botellón cerca de Little River Inlet. El río estaba tranquilo, con solo unas pocas mareas intermitentes. La atmósfera era fría y esperaba que los patos salieran. La corriente de agua era normal, al menos en comparación con otras que había encontrado. No había muchos botes en el río ese día. De hecho, no había visto ninguno, lo cual no era inusual. El bote de Doyle seguía deteniéndose y siendo arrastrado por el agua de los muelles norte, hasta donde la vía fluvial intracostera se encuentra con el océano Atlántico en la zona de Little River, mientras cazaba patos con su amigo, a quien dejó en los muelles norte, y luego navegó alrededor para dejar señuelos de patos. Llamó a su amigo y le explicó lo que estaba pasando. Su amigo contactó al 911, quienes notificaron a la Guardia Costera. Fue un escenario tenso pero no particularmente perturbador en comparación con ocasiones anteriores. Pero el destino no se preocupó, ya que Doyle fue visto por última vez por su amigo en la proa de su bote, con la marea llevándolo al mar. No se pudo encontrar a Tyler Doyle a pesar de las búsquedas por varias agencias, incluyendo el Departamento de Recursos Naturales de Carolina del Sur, SCDNR, el rescate de bomberos del condado de Horry y la patrulla aérea civil, en tierra, en agua y en el aire. 5 días después de su desaparición, el 31 de enero, su tía y otros encontraron sus botas de pesca mientras lo buscaban en la costa de Carolina del Norte.
Este descubrimiento dio esperanza a su familia porque indicaba que estaban cerca de su cuerpo. El caso de desaparición fue discutido en las redes sociales, con muchas personas compartiendo información sobre lo que sucedió. Su caso recibió mucha atención y la gente comenzó a desarrollar teorías sobre lo que le pasó. Algunos especularon que Doyle debió haber sufrido un juego sucio, pero el investigador principal de SCDNR, Ronnie Floyd, declaró 2 semanas después de su desaparición que no había evidencia para sugerir que el Doyle hubiera sufrido un juego sucio y que creía que se ahogó y sigue desaparecido. Según publicaciones en Facebook de Lakeland, la esposa de Doyle dio a luz a su hija Paisley en abril. Los corazones de la familia se animaron momentáneamente mientras todos estaban contentos. La familia de Doyle anunció en mayo que había sido agregado al Sistema Nacional de Personas Desaparecidas y No Identificadas. El 5 de diciembre, se pidió a la División de Cumplimiento de la Ley de Carolina del Sur, SLED, que se uniera al caso. Esto no ha hecho diferencia hasta ahora, ya que Taylor Doyle sigue desaparecido. Mantenemos la esperanza de que algún día será encontrado. Jeremy Ivan Childress, conocido por su familia y amigos como Jeremy, era un amoroso esposo de 31 años de Oregón, casado con Kristen y padre de una niña de 3 años y un niño de 8 meses. Era un amante de la naturaleza y cazador, y solía frecuentar una sección particular del bosque estatal Tillamook en el condado de Tillamook para cazar y explorar. A menudo lo describían como un cazador experimentado, especialmente su compañero de caza Shane Louie. Jeremy y Shane eran vistos frecuentemente yendo juntos a cazar, particularmente a ese lugar en el bosque estatal Tillamook, donde Jeremy conocía cada rincón. Los dos siempre regresaban a casa con éxito y llenos de nuevas experiencias, para compartir con sus familias y seres queridos. El 15 de octubre de 2004, Jeremy y Shane planearon otro viaje juntos al mismo lugar donde solían cazar, el bosque estatal Tillamook. Tomando sus rifles y otros objetos útiles, salieron a cazar. Esta vez Shane decidió llevar a su hijo de 12 años, Shane Jr., para que experimentara lo que era una caza real y aprender los conceptos básicos. Jeremy se alegró de que Shane pudiera traer a Shane Jr., ya que estaba ansioso por compartir todas sus habilidades de caza con el hijo de su amigo. Cuando los tres llegaron a su lugar habitual, Jeremy y Shane comenzaron a montar un campamento para descansar y planificar el resto de su viaje de caza. Shane Jr. observaba con entusiasmo, ya que los dos parecían ser muy hábiles en lo que hacían. Después de montar el campamento, decidieron descansar y desear lo mejor para los próximos días de caza. Era el 16 de octubre de 2004, exactamente un día después de su llegada, cuando decidieron cazar juntos. Jeremy, Shane y Shane Jr. se desplazaron por el bosque sin problemas y llegaron al lugar habitual donde Jeremy y Shane cazaban. Fue otra cacería exitosa y era hora de regresar al campamento, pero había un problema. Parecían haber perdido el camino de regreso. Shane Jr. se aterrorizó al darse cuenta de que estaban perdidos, pero Jeremy les aseguró que conocía el camino de regreso y que quería buscar el área él mismo, prometiéndoles a Shane y Shane Jr. que volvería con información sobre dónde estaba el campamento. Y ahí, exactamente a las 4:30 de la tarde, fue la última vez que Jeremy sería visto con vida. Unas horas después de que Jeremy saliera solo a buscar el campamento, Shane y Shane Jr. decidieron encontrar el camino de regreso por sí mismos, ya que pensaron que Jeremy ya había llegado al campamento y simplemente se había olvidado de volver por ellos. Pero cuando padre e hijo llegaron al campamento y no encontraron rastro de Jeremy, supieron que algo andaba mal y estaba desaparecido. El 17 de octubre de 2004 se declaró oficialmente a Jeremy Ivan Childress como persona desaparecida. El bosque, que antes era un refugio para sus aventuras, ahora guardaba el secreto de su desaparición. Una búsqueda exhaustiva no dio pistas ni rastros del cazador experimentado que conocía cada centímetro del bosque estatal Tillamook. 11 días se convirtieron en semanas, meses y finalmente 19 largos años. El destino de Jeremy siguió siendo un misterio inquietante, con su familia atrapada en un estado perpetuo de incertidumbre. Cuando se acercaba el 10º aniversario de su desaparición, su madre, Becky Grimes, se aferraba a la esperanza, atormentada por las enigmáticas circunstancias que rodeaban la desaparición de su hijo.
En el escenario de árboles imponentes, Becky colocaba folletos, cuidaba un pequeño memorial y se negaba a dejar que el caso cayera en el olvido. El bosque, que una vez fue un lugar de aventura, ahora resonaba con las preguntas sin respuesta de una madre en duelo. Los detalles de la desaparición de Jeremy, grabados en el aviso de cazador desaparecido, hablaban de un hombre con amor por las aventuras arriesgadas y la naturaleza. Un padre y esposo amoroso dejó atrás una familia luchando con el vacío que dejó en sus vidas. La densa vegetación del bosque estatal Tillamook se convirtió en un lienzo de preguntas sin respuesta, un laberinto de incertidumbre donde un cazador experimentado desapareció sin dejar rastro. Becky Grimes, con los ojos llenos de lágrimas, habló de su esperanza duradera, un faro en la oscuridad de que un día el misterio se resolvería y Jeremy sería encontrado. El 15 de diciembre de 2023, Alvin Boatfish, un cazador experimentado de Wainwright, Alaska, partió en una expedición de caza que tomó un giro inesperado y preocupante. La comunidad estaba acostumbrada a las salidas regulares de Boatfish en su moto de nieve. Pero esta vez no regresó como estaba previsto, lo que generó preocupación y eventual acción. Al caer la noche y no haber señales de Boatfish, su familia y amigos se inquietaron cada vez más. Ya entrada la noche, tras no lograr contactarlo por varios medios, lo reportaron como desaparecido. Esto desencadenó una rápida respuesta del equipo de búsqueda y rescate del Borough de North Slope, que comenzó una operación de búsqueda temprano el 16 de diciembre. Los esfuerzos de búsqueda y rescate fueron multifacéticos, reflejando la gravedad y las peligrosas condiciones del invierno ártico. Equipos de voluntarios de comunidades vecinas, como Utqiagvik, Atkasuk y Point Ley, organizaron patrullas de búsqueda en tierra. Estos voluntarios, muchos de los cuales eran cazadores experimentados y conocían bien el terreno, desafiaron los elementos para cubrir la mayor cantidad de terreno posible. Mientras tanto, el Borough de North Slope lideró la búsqueda aérea, utilizando un Beechcraft Super King Air, un avión versátil y confiable, apto para operaciones de búsqueda extensas. Acompañando al avión estaban un helicóptero multipropósito y varios drones, cada uno equipado con tecnología avanzada de imagen para escanear el vasto paisaje cubierto de nieve. La Guardia Costera de los Estados Unidos se unió a los esfuerzos, aportando recursos aéreos adicionales y experiencia en la búsqueda. Las aeronaves de la Guardia Costera, equipadas con tecnología de búsqueda y rescate de última generación, añadieron un apoyo crucial a la intensa operación. Los equipos de búsqueda enfrentaron desafíos durante todo el día y la noche del 16 de diciembre. El entorno ártico es implacable, con temperaturas que bajan mucho más allá del punto de congelación y horas de luz solar limitadas. El terreno, una mezcla de tundra y vías fluviales heladas, presentaba riesgos significativos para los buscadores terrestres y aéreos. Los equipos en tierra utilizaron motos de nieve y métodos tradicionales, como rastrear huellas y signos de perturbación en la nieve, para guiar su búsqueda. En el aire, los pilotos y operadores de drones escanearon meticulosamente el paisaje, buscando cualquier indicio de la presencia de Boatfish o su moto de nieve. Después de que los esfuerzos iniciales de búsqueda terrestre y aérea no dieran resultados, el equipo de búsqueda, rescate y recuperación de buceo de Alaska se unió a la misión, aportando equipo especializado para búsquedas subacuáticas, explorando la posibilidad de que Boatfish pudiera haber caído a través del hielo. La adición del equipo de buceo introdujo una nueva dimensión a los esfuerzos de búsqueda y destacó los formidables desafíos del entorno ártico. Los peligros del hielo delgado se hicieron evidentes cuando uno de los miembros del equipo de buceo atravesó el hielo no una, sino 4 veces durante las operaciones de búsqueda. Afortunadamente, el equipo estaba preparado con una balsa de rescate que distribuyó su peso y evitó que cayeran por completo en las gélidas aguas. Esta balsa resultó ser un equipo crucial, permitiendo que los miembros del equipo regresaran a salvo sin sucumbir a las profundidades heladas. A medida que pasaban los días, los equipos de respuesta locales, del Borough y del Estado, realizaron extensas operaciones de búsqueda, combinando esfuerzos en tierra, aire y bajo el agua. Pero Alvin Boatfish seguía siendo esquivo. La vasta naturaleza cubierta de nieve y las condiciones de hielo impredecibles hicieron que cada búsqueda fuera agotadora y a menudo desalentadora. Después de 2 semanas de búsqueda, nadie sabe si Boatfish será encontrado. Trevor Basil. Forjar conexiones sólidas no se trata solo de vincularse con familiares y amigos, sino de tejer lazos dentro de tu comunidad.
una herramienta poderosa pero a menudo subestimada para el crecimiento personal. El viaje de Trevor Vasil ilustra vívidamente el impacto de tales lazos. Todos los relatos han sido muy similares, con los puntos destacados siendo las desapariciones individuales y las características únicas. Las reacciones difirieron ligeramente. La reacción de la comunidad ante esta historia definitivamente vale la pena. El viernes 14 de agosto de 2020, Trevor Vasil salió de su casa en Panaca, Nevada, causando preocupación. Trevor era profesor de arte, esposo, padre y miembro bien conocido de la comunidad. Por extraño que parezca, la caza de rocas era común en esta área, y él tenía una pasión de larga data por ella. Lo había hecho varias veces antes, incluso quedándose hasta tarde en la noche. Un día en particular, el señor Vasil fue a cazar rocas en las colinas. El aire veraniego y el sol lo hacían un día ideal para la caza de rocas, un día que los entusiastas experimentados rara vez se perdían. Pero las cosas no salieron como se esperaba, ya que nunca regresó. Cuando no volvió a casa esa noche, su familia realizó una búsqueda y encontró su vehículo en las colinas cerca de Miller Wash, al norte de Panaca, pero no había señales de Vasil. Estaba desaparecido. Cuando el sheriff se enteró de su desaparición, no tenía suficientes oficiales para manejar la búsqueda porque muchos de su personal de rescate estaban fuera del área en ese momento. Decidió emitir un llamado para reclutar voluntarios para la búsqueda. Al día siguiente, más de 100 voluntarios se reunieron fuera del mercado de Panaca y se dispusieron a buscar señales de Vasil. Vasil fue rastreado a lo largo de 11 kilómetros en toda el área, y después de horas de búsqueda, descubrieron un cubo lleno de rocas que asumieron que Vasil había recolectado, junto con una toalla. A pesar de este hallazgo, no lo encontraron. El segundo día se realizó una búsqueda en cuadrícula en el área que rodeaba el cubo. La familia de Vasil dirigió a los voluntarios hacia dónde ir mientras volaban drones en el cielo. La búsqueda se llevó a cabo utilizando varios vehículos, incluidos caballos, vehículos todoterreno y motocicletas. Para el final del día, el área había sido completamente registrada, e incluso los perros no pudieron detectar el rastro de Vasil. Al día siguiente, el Departamento de Silvicultura de Nevada asistió con la investigación al enviar un equipo para ayudar en la búsqueda. Esta vez, la búsqueda se realizó más cerca del vehículo de Vasil, con la esperanza de que se hubiera perdido en su camino hacia él. Después de más de 12 horas de escudriñar las montañas y zanjas del área, el día terminó. Los esfuerzos de la familia de Vasil, su amigo Sean Frener y las organizaciones locales fueron muy elogiados. La participación de voluntarios fue aclamada como una de las más grandes vistas en el condado de Lincoln. Se creó una página de Facebook para ayudar a organizar e informar a la comunidad sobre la búsqueda de Trevor Vasil. Esta página está llena de hermosos mensajes de buenos deseos. Algunos negocios a nivel nacional participaron en la búsqueda, y un camión de comida local proporcionó comida gratuita para los equipos de búsqueda. Sean Frener también publicó en su página que más tarde 5 equipos de perros especializados en rastreo de cadáveres buscarían el área, pero aún así no pudieron localizarlo. La esposa de Vasil estaba muy agradecida por el tiempo y esfuerzo invertidos en su causa. El esfuerzo comunitario, así como sus oraciones y sinceros deseos, fueron suficientes para inspirar a la familia del señor Vasil a perseverar en su búsqueda por él. Es probable que si tienes 82 años, tus médicos te aconsejen que no vayas de casa. Tu cuerpo ya no es lo que solía ser, y recorrer kilómetros por el bosque solo te causaría más daño. Pero Thomas Messick, de 82 años, no era de los que seguían consejos. A pesar de su avanzada edad, este ex paracaidista no estaba listo para renunciar a la caza. Había estado cazando con sus viejos amigos, todos veteranos experimentados como él durante más de 55 años. Y cuando lo invitaron a su viaje anual, aceptó sin dudarlo, a pesar de haberse recuperado recientemente de un brote de culebrilla. El 15 de noviembre de 2015, él y su grupo de amigos se embarcaron en otra aventura de caza en los bosques al sur del lago Brant en Nueva York. Este lugar era legendario para cazadores y pescadores, atrayendo incluso a grandes nombres como el expresidente Teddy Roosevelt. Con la experiencia de Messick y su grupo, podemos asumir que estaban seguros de tener una caza exitosa y divertida.
Al llegar a su ubicación elegida, idearon un plan de 2 partes para atrapar a la presa. Era bastante simple. Messick mantendría su posición mientras los demás espantaban a los ciervos hacia él, haciéndolos blancos más fáciles. Luego los abatiría tanto como pudiera. Con el paso del tiempo, los amigos de Messick llegaron a donde se suponía que debía estar y notaron algo extraño. Había desaparecido. No había señales de él ni de su rifle o su walkie-talkie. ¿Había cazado algunos trofeos y regresado temprano? No, tampoco había un solo ciervo a la vista. Sus amigos comenzaron a buscarlo. Después de un tiempo llamaron a los guardabosques forestales en busca de ayuda, ya que Messick aún no había regresado, incluso después del tiempo acordado. La búsqueda continuó, pero pronto oscureció y ya no pudieron adentrarse más en el bosque. En este punto los amigos de Messick sabían que no todos podían regresar a casa. La mitad del grupo se quedó, disparó sus rifles y tocó las bocinas de los autos para atraerlo al área donde estaban acampados. Los hombres restantes se fueron para informar a su familia y a las autoridades sobre la situación. A pesar de que todos esperaban que Messick regresara, no hubo señales de él en toda la noche. Por la mañana, un equipo de 13 personas entrenadas en búsqueda y rescate del servicio de parques estaba en el caso, pero no tuvieron éxito. Durante las próximas semanas, la búsqueda se intensificó. Más de 300 personas se unieron, desde voluntarios hasta agentes del orden público. Utilizaron todo lo que tenían, perros, helicópteros, pero Messick desapareció sin dejar rastro. El FBI se unió al caso. Su llegada ofreció una pequeña esperanza, pero no estaba destinada a ser. No aparecieron pistas y el misterio solo se profundizó. Pronto quedó claro que la investigación había llegado a un callejón sin salida, y todos comenzaron a aceptar que Messick se había ido para siempre. El único consuelo en esta tragedia fue la falta de evidencia que sugiriera un juego sucio, pero eso no impidió que las teorías circularan. Una se centraba en los problemas de salud de Messick. Tenía antecedentes de problemas cardíacos, además de una visión y audición deficientes. Combine eso con su edad. Algunas personas creían que podría haber tropezado con una cueva o grieta oculta y haberse lastimado, sin poder pedir ayuda. Para honrar la memoria de Messick y ofrecer algo de consuelo a su familia, se estableció un sitio conmemorativo que todavía se puede visitar hoy. El 20 de octubre, 7 cazadores de focas, incluidos Chad Chadwick Sr., Neil Gottlieben, Alexei Knowles Jr., Michael Sharp, Elizabeth Wasili, Willie Wasili y Bernice Waska, partieron de Quinhagak en un bote de aluminio de 6 metros. El grupo planeaba un viaje a Bethel antes de regresar a Quinhagak, pero después de ser vistos por última vez en la isla Eek, los cazadores desaparecieron, lo que desencadenó una extensa operación de búsqueda. El viaje comenzó con 3 hombres que partieron de Quinhagak en el bote. Llegaron a Bethel, donde recogieron a 4 personas más, aumentando el número de pasajeros a 7. Al salir de la isla Eek, el grupo tenía unos 10 galones de gasolina, lo que generó preocupaciones sobre si sería suficiente para regresar a Quinhagak, dado el peso adicional de los pasajeros y su equipo. Los equipos de búsqueda, incluidos voluntarios locales y agencias oficiales, buscaron exhaustivamente en el vasto y accidentado terreno del oeste de Alaska. La operación duró más de una semana, cubrió un área extensa por aire y agua, mientras los buscadores rastreaban la costa, los ríos y las islas. La falta de éxito en encontrar a los cazadores y su bote fue desconcertante. La agreste y remota naturaleza de Alaska presentó desafíos significativos, con grandes distancias y condiciones climáticas difíciles que complicaron la búsqueda. El suministro limitado de combustible y el bote cargado podrían haber contribuido a su desaparición, pero las circunstancias exactas siguen siendo desconocidas. La comunidad de Quinhagak, junto con las familias de los cazadores desaparecidos, esperaba ansiosamente noticias. La búsqueda subrayó las duras realidades de la vida en el remoto Alaska, donde el entorno natural puede ser a la vez hermoso e implacable. La dedicación de los equipos de búsqueda, que trabajaron a pesar de las difíciles condiciones, reflejó el fuerte sentido de comunidad y la determinación de llevar a los cazadores desaparecidos a casa. El ex oficial de policía tribal Jerry Brown fue clave en la organización de los esfuerzos de búsqueda en Quinhagak para los 7 cazadores de focas desaparecidos después de su última aparición cerca de la isla Eek. Brown, aprovechando su amplio conocimiento del terreno local y su experiencia en crisis, reunió a un grupo de voluntarios para peinar la costa y los arroyos cercanos.
Equipados con varios botes, los equipos de búsqueda se dirigieron hacia el sur a lo largo de la costa y hacia el norte, escaneando meticulosamente cualquier escombro o señal del barco desaparecido antes de que la marea pudiera borrar pruebas potenciales. Este esfuerzo no fue solo una búsqueda, sino una carrera contra el tiempo. La gravedad de la situación provocó una respuesta coordinada de las tropas estatales de Alaska y la Guardia Costera de Estados Unidos. La Guardia Costera envió un avión C-130 y un helicóptero MH-60 Jayhawk para ampliar la búsqueda aérea. El área de búsqueda se amplió durante el fin de semana, después de que las autoridades recibieran informes que sugerían que personas en situaciones similares habían llegado anteriormente a la isla Nunivak, más lejos hacia el este. Esta nueva pista inyectó nueva esperanza en la operación, impulsando a los equipos de búsqueda a ir más allá de sus límites iniciales. Voluntarios de las comunidades cercanas de Ik, Conyiganak y Good News Bay se unieron a la búsqueda, amplificando el esfuerzo con más fuerza laboral y conocimiento local. Pero la pandemia de COVID-19 introdujo desafíos significativos. Quiñagac había sido una de las áreas más afectadas en la región del Delta Yukon-Kuskokwim, experimentando un gran brote. La emergencia sanitaria limitó a los voluntarios disponibles, ya que muchos miembros de la comunidad estaban infectados, en cuarentena o enfocados en combatir la propagación del virus. Coordinar los esfuerzos mientras se adherían a las pautas de salud resultó ser abrumador. Los voluntarios debían mantener el distanciamiento social y usar equipo de protección, lo que complicaba una operación ya extenuante. La pandemia también afectó los recursos de la comunidad, dificultando el sostenimiento de esfuerzos prolongados de búsqueda. De igual manera, los equipos de búsqueda permanecieron incansables. Peinaron la costa, se aventuraron en los arroyos y realizaron exhaustivas búsquedas aéreas y marítimas. Los días se convirtieron en semanas, pero no se encontró rastro de los cazadores, ni de su bote. El extenso y accidentado terreno de Alaska y las mareas implacables parecían haber tragado cualquier evidencia del destino de los cazadores. A medida que los días pasaban, el impacto emocional y físico en los buscadores se hacía evidente. El impacto de la pandemia también comenzó a ser más evidente, con casos en aumento y funcionarios de salud instando a la precaución. Los esfuerzos de búsqueda comenzaron a ser vistos como un riesgo potencial para la propagación del virus. Finalmente, la misión de búsqueda enfrentó un aplazamiento indefinido. El destino de los 7 cazadores sigue siendo incierto, dejando a sus familias y a la comunidad en un doloroso limbo. En el vasto interior de Australia, donde el sol pintaba la tierra con tonos de naranja y las sombras jugaban al escondite, se desarrolló una misteriosa historia de un joven llamado Jeremiah Yayo Rivers. Todo comenzó con un viaje de caza de cerdos, no una aventura ordinaria, sino una llena de secretos y sombras. Era un joven indígena de 27 años del este de Kimberley, partiendo con un grupo de 7 compañeros. Este viaje comenzó desde Balranald, Nueva Gales del Sur. No solo era para cazar cerdos, había un objetivo oculto: transportar cannabis para venderlo en comunidades lejanas. Mientras el convoy avanzaba por los senderos polvorientos, el aire se llenaba con el aroma de la aventura y el distintivo olor a cannabis. El grupo, impulsado por las drogas que llevaban, se sumergió en un torbellino de emoción. Pero Yayo parecía estar más afectado que los demás. Alucinaciones danzaban en sus ojos y hablaba de su anhelo por nadar en aguas más claras que las que lo rodeaban. Lo salvaje se convirtió en el escenario de una historia que iba más allá de lo ordinario. Weepo Creek, cerca de Nokundra, se convirtió en el escenario donde la realidad de Yayo se desvaneció en sombras. Su hermano de parentesco, Joe Cantillagaden, fue testigo de los hechos. En su estado intoxicado, Yayo expresó su deseo de encontrar aguas más claras. Cuando cayó la noche, Yayo se alejó hacia lo desconocido, dejando atrás una estela de incertidumbre. El miedo se apoderó del grupo, impidiéndoles contactar a las autoridades debido a las duras condiciones y al temor a las consecuencias legales. No fue hasta el día siguiente que se alertó a las autoridades, demorados por el temor a la ley. La búsqueda, un intento desesperado por desentrañar el misterio, se llevó a cabo por tierra, aire y agua. Pero el implacable paisaje guardó celosamente sus secretos, sin revelar rastro alguno de Yayo, su ropa o signos de juego sucio. La investigación sobre su desaparición estuvo marcada por acusaciones de confrontación entre Yayo y Joe Cantillagaden, agregando capas de complejidad a una historia ya enigmática.
Los días se convirtieron en noches, y la esperanza se desvaneció en la vastedad del interior australiano. La familia, devastada por la falta de respuestas, recurrió a medios no convencionales en su búsqueda de respuestas. Estafadores internacionales aprovecharon su vulnerabilidad, afirmando falsamente un secuestro con rescate. Un médium psíquico ofreció vislumbres de lo etéreo, pero las pistas concretas siguieron siendo esquivas. A medida que se desarrollaba la investigación en Brisbane, los testigos, incluidos los hombres del desafortunado viaje y los oficiales de policía involucrados, arrojaron luz sobre la misteriosa desaparición de Shayo Rivers. Los procedimientos, una travesía hacia el corazón de la oscuridad, buscaban desentrañar las circunstancias que rodearon su desaparición. Las acusaciones de tráfico de cannabis y violaciones de las restricciones de COVID-19 pintaron un vívido trasfondo de una historia que trascendía los límites de un simple viaje de casa. La narrativa se desarrolló en el contexto de la desaparición de un hombre indígena en el duro abrazo del interior australiano. Globos liberados en el cielo de East Kimberley marcaron los aniversarios, un recordatorio del vacío dejado atrás. La oleada de dolor se extendió más allá de los límites físicos, con amigos y familiares pidiendo respuestas que les eludían. La investigación, un faro de esperanza para cerrar el caso, profundizó en el dolor que resonaba en Warmun y en la región más amplia de East Kimberley. La verdad, esquiva como siempre, permaneció oculta bajo capas de relatos contradictorios y preguntas sin respuesta. La investigación de 5 días buscó justicia, no solo para Shayo Rivers, sino para la comunidad unida por el dolor y la incertidumbre. Incluso hasta hoy la búsqueda de Shayo continúa, pero ni un solo rastro de él ha sido visto desde entonces. El 5 de octubre de 2013, Barnett Seldin, de 74 años, y su esposa salieron a cenar langostinos de coco y tilapia en el Chart House del casino Golden Nugget en Atlantic City. Era su aniversario de bodas, y como llevaban casados 50 años, era justo brindar por los años que les quedaban juntos. Desafortunadamente, la pareja nunca volvió a compartir otro aniversario. Solo 2 días después de su encantadora celebración, Seldin desapareció sin dejar rastro. En la mañana de ese día, Seldin informó a su esposa que se dirigía al Parque Forestal Wharton, en Washington Township, condado de Burlington, Nueva Jersey. Su plan era instalar su plataforma en el árbol para la próxima temporada de caza de ciervos. Incluso pasó por el club de tiro Audubon en Woodland para registrarse antes de ir al bosque para su misión. Normalmente, debería haber regresado al club esa misma noche, pero nadie lo vio regresar. La esposa de Seldin intentó llamarlo esa noche, pero fue directo al correo de voz. Al principio no estaba demasiado preocupada. Seldin no era conocido por avisar el primer día. Era un cazador experimentado de diferentes tipos de presas. En su casa había varios trofeos de caza que demostraban lo bueno que era, incluido un oso grizzly de 900 libras disecado que mató en Alaska. Con todo eso en consideración, seguro sintió que Seldin se había vuelto demasiado cómodo en su plataforma y olvidó su teléfono. Después de todo, con todos esos trofeos de caza en su haber, sabía lo que estaba haciendo allá afuera. Regresaría sano y salvo sin duda. Pero para el segundo día, cuando sus llamadas aún iban al correo de voz, un nudo comenzó a formarse en su estómago. Esto no era como Seldin. Él no desaparecería por días en un viaje de caza, sin avisarle. Para el tercer día, ese nudo se había convertido en una preocupación total. Sabiendo que algo estaba mal, la mujer condujo hasta el club de tiro Audubon en el 4.º día. Su peor temor se confirmó. Seldin no había regresado. Sin perder un minuto más, organizaron un grupo de búsqueda y alertaron a las autoridades. La Policía Estatal de Nueva Jersey y la Policía del Parque se unieron, poniendo todo lo que tenían en la búsqueda. Las unidades K-9 y los helicópteros peinaron la vasta naturaleza del bosque Wharton, un área masiva de 617 acres. No pasó mucho tiempo antes de que encontraran la camioneta de Seldin, una polvorienta Chevy Blazer de 1992, estacionada cerca de su lugar de caza habitual. Pero los detalles eran inquietantes. Las llaves del automóvil todavía estaban en el encendido, algo que solo haces si planeas volver enseguida. Dentro, encontraron su teléfono, billetera e incluso su fiel perro, que lo acompañaba a todas partes. Había cebo, maíz y melaza, intactos.
Las ventanas también estaban abajo, lo que explicaba cómo el perro podría haber sobrevivido, pero también pintaba una imagen escalofriante. Con la camioneta como pista, el equipo de búsqueda mantuvo la esperanza. Tal vez Sedlin estaba desorientado en algún lugar cercano, quizás incluso herido. Pero luego vino otro golpe. Descubrieron que tenía diabetes tipo 2 y antecedentes de derrames cerebrales. Sin su medicación, sobrevivir allí durante días parecía sombrío. La búsqueda continuó, no solo para encontrarlo con vida, sino cualquier señal de él. A pesar de los esfuerzos de los agentes del orden, llegaron a un callejón sin salida, lo que los llevó a suspender la búsqueda. Sin desanimarse por este revés, la familia, amigos y vecinos de Sedlin tomaron cartas en el asunto, realizando búsquedas diarias. Colocaron carteles en el área con la foto de Sedlin y reunieron voluntarios para ir de puerta en puerta, interrogando a los residentes sobre cualquier avistamiento o información que pudiera arrojar luz sobre su desaparición. Como último recurso desesperado, la familia incluso trajo a la psíquica Barbara Mackey de Toms River para ayudar. La psíquica tenía una corazonada sobre dónde podría estar Barnett. Señaló un área a 5 millas al noroeste de su vehículo, lo que desencadenó una nueva serie de búsquedas por parte de la familia de Sedlin. Pero al igual que las instancias anteriores, esto tampoco produjo nada. Su desaparición sigue siendo un misterio, y la gente en los círculos de la naturaleza y la caza todavía habla de ello. Seb Hughes, un estudiante de 21 años de la Universidad Estatal de Mississippi de Wesson, y Gunner Palmer, de 16 años, de Hazlehurst, no eran solo cazadores de patos. Eran dos almas unidas por un amor común por la naturaleza y una pasión por apoyar a los guerreros heridos a través de su trabajo voluntario con Jeep Sullivan's Wounded Warrior Outdoor Adventures. Fue la mañana del 3 de diciembre de 2020, cuando los dos amigos se embarcaron en un viaje de caza cerca del río Mississippi. El aire era fresco, y la promesa de una cacería para guerreros heridos al día siguiente avivaba su emoción. Viajando en su camioneta con un remolque para botes a cuestas, se dirigieron hacia su lugar habitual de caza en Port Gibson. El perro de Gunner, Ranger, siempre estaba presente en sus viajes de caza, pero esta vez no lo llevaron por razones desconocidas. Eran las 2 de la tarde, cuando Seb y Gunner se acercaban a su lugar habitual de caza, que era Port Gibson, donde estacionaron su camioneta. Mientras llegaban a Port Gibson, Seb sacó su teléfono e hizo una llamada rápida a su madre Sharon, diciendo que estaban llegando a Le Tourneau Landing antes de despedirse y decirle "te quiero" como siempre. Seb era un chico dulce, a pesar de tener ya 21 años, y eso se notaba. Con la misma emoción en sus rostros como la primera vez, bajaron de la camioneta con rifles en mano y llevando todo lo necesario para la caza. Eran bastante hábiles, a pesar de ser muy jóvenes, y eso se notaba por la forma en que se desenvolvían cerca del agua. Aunque ya habían cazado patos varias veces, aún se maravillaban con la naturaleza y siempre se emocionaban con lo que hacían. Subieron al remolque de bote que siempre llevaban y comenzaron su esperada caza. Al principio la caza iba muy bien, con Seb y Gunner navegando por las aguas y hablando de cosas al azar. Pero cuando llegó la noche, nunca regresaron a casa. El padre de Gunner siempre llama a su hijo cuando sabe que va a regresar de su casa. El perro Ranger también esperaba pacientemente a que su querido dueño llegara a casa. Pero no lo hizo, y esto preocupó mucho a Med e incluso a los padres de Seb. La noticia impactó el corazón de sus familias, especialmente a sus padres, Med Palmer y Barry Hughes. Los esfuerzos de búsqueda involucraron a las autoridades locales, agencias de vida silvestre, voluntarios e incluso a la Guardia Costera de Estados Unidos, y duraron semanas y meses. Botes rastrearon la superficie del río, sonares exploraron sus profundidades, y aeronaves y drones peinaron los alrededores. Pero el poderoso Mississippi guardaba sus secretos. Los padres Barry y Med se negaron a ceder ante la desesperación. A medida que las semanas se convirtieron en meses, se embarcaron en una búsqueda implacable de respuestas, luchando con el dolor de no saber el destino de sus hijos. El río Mississippi se convirtió tanto en un símbolo de tragedia como en una fuente de consuelo. La Semana Nacional de Seguridad en Botes atrajo la atención sobre la importancia de la seguridad náutica, haciendo eco del dolor expresado por Sharon Hughes. Ella abogó por la precaución en las aguas, enfatizando la necesidad de estar preparados para evitar incidentes desgarradores como el que sufrió su hijo y su amigo.
Se acercaba el primer aniversario, pero los padres persistían en su búsqueda, explorando las orillas del río con la esperanza de encontrar algún rastro de Seb y Gunner. El río Mississippi, que una vez fue testigo de sus alegres cacerías, era el telón de fondo de una emotiva búsqueda de respuestas y recuerdos. La historia atraviesa las luchas emocionales de los padres, la belleza del río que reclamó a sus hijos, y la conexión perdurable entre las familias y el poderoso Mississippi. El río que se llevó 2 vidas jóvenes se transformó en un lugar de reflexión y recuerdo para quienes quedaron atrás. Mientras Matt Palmer conducía miles de millas con el perro de Gunner, Ranger, a su lado, reflexionaba sobre la ironía de encontrar paz en el mismo río que se llevó a su hijo. El río fue el lienzo para que los padres pintaran sus recuerdos y buscaran respuestas. Hasta el día de hoy, Seb y Gunner nunca fueron encontrados. Albie Webb. Era una situación inusual y desconcertante que dejó a todos perplejos. Albie Webb, un ex maestro y director de 86 años de Muldrow, Oklahoma, era conocido por su estilo de vida activo y su amor por la caza que no disminuyó con la edad. Albie se mantenía mental y físicamente activo, a pesar de sus años. Disfrutaba de la caza, especialmente durante las vacaciones cuando la mayoría de sus amigos y familiares lo acompañaban. La caza de alces era algo que nunca se perdía. La aventura de caminar, acampar y cazar alces liberaba dopamina, lo cual no podía odiar. Cada año, durante la temporada de caza de alces, Albie iba de caza con su hijo, nieto y otros hombres. Esto generalmente ocurría en octubre en Oklahoma. Acampaban cerca de la ruta 564A. Conocían bien la zona, ya que habían estado cazando alces allí durante 5 años. El señor Webb esperaba con ansias la temporada de caza de alces y la tradición de cazar con su familia y amigos cada año. El 19 de octubre de 2019, estaba vestido con un gorro naranja y un chaleco de cazador sobre una chaqueta camuflada y salió a cazar. Su familia lo llevó al lugar, a 100 metros por un sendero cerca de un prado donde había cazado el año anterior. El área oeste del Colorado Trail era escarpada y montañosa, con picos relativamente altos. Las montañas eran manejables para Albie. Con el verano terminando, esperaba encontrar algunos alces. Conocía muy bien el entorno y llevaba algunas barras de comida y agua para pasar el día. Acordaron recogerlo al pie de la colina, en la carretera, alrededor de las 10 de la mañana, dejándolo solo. Estaba en un sendero solitario, con pocas personas pasando. Ocasionalmente se escuchaba un coche y los pájaros peleando. Incluso en esta temporada, los árboles circundantes eran altos. Era el tipo de lugar donde la gente recogía leña para acampar o, en este caso, para cazar alces. Cuando los miembros del grupo de caza regresaron para ver cómo estaba varias horas después, no pudieron encontrarlo. Era extraño e inquietante porque, ¿dónde podría haber ido un veterano anciano como él? Lo buscaron en el lugar donde lo dejaron y donde acordaron encontrarlo, pero no había rastro. ¿Había regresado? ¿Estaba perdido? Los cazadores no esperaron para averiguarlo y contactaron a las autoridades alrededor de las 4 de la tarde para informar la desaparición. Se organizó un grupo de búsqueda más amplio y comenzó otra misión alrededor de las 5 de la tarde, pero aún no se le encontró. El viernes 18 de octubre, la batería del celular de Albie se agotó y los intentos de las autoridades de captar una señal fueron infructuosos. Steve Nowlin, el sheriff del condado de Montezuma, y su equipo de rescate, un equipo de búsqueda y rescate K9, y los amigos y familiares de Albie realizaron una búsqueda en el área. 30 metros a la vez, pero no se encontró nada. Solo las características dispersas del sereno entorno natural elevado y ningún rastro del señor Webb. A las 9 de la mañana del lunes, mientras 25 buscadores rastreaban la zona, alguien reportó escuchar un disparo ahogado. Al verificarlo, no había evidencia de animales muertos. La búsqueda se canceló, pero el sheriff Steve Nowlin declaró que continuarían si se proporcionaban pistas. La familia y amigos de Albie continuaron buscando el área por un tiempo, pero eventualmente se detuvieron. Después de esto, no solo bajó la temperatura del área, las personas que vivían allí también se vieron atrapadas en el dolor y llevaban constantemente miradas de desconcierto debido a la desaparición del señor Webb. Aún no está claro a dónde fue el hombre de 86 años, que tenía dificultades para caminar a su edad. No era discapacitado y estaba mentalmente alerta, por lo que era extraño que se hubiera desviado. Simplemente desapareció.
La desaparición del señor Webb aterrorizó y sorprendió a la gente de Muldrow, y durante mucho tiempo la gente tuvo miedo de caminar y también de ir a cazar alces. Ha habido algunos rumores sobre lo que le sucedió al señor Webb. Desde ser devorado por animales hasta caer en un pozo profundo, ser consumido por un incendio forestal, caer inconsciente debido a las condiciones hipóxicas de la montaña, ninguno de los cuales proporcionó respuestas precisas a lo que debió haberle pasado. El señor Webb sigue desaparecido hasta el día de hoy, y no parece que alguna vez sea encontrado. En una mañana de viernes de noviembre de 2013, Eric Smith de Cedar Bluff, Virginia, salió alrededor de las 10 de la mañana de su casa. Tenía en mente visitar su terreno rural para cazar, tomándose un tiempo libre de su trabajo como capataz general de la mina Buchanan número 1. Antes de irse, le contó a su esposa sobre su plan, justo cuando ella se preparaba para ir a la casa de su madre en el condado de Buchanan para pasar el día con una de sus hijas. Considerando todo, planeaban encontrarse en casa más tarde ese día. Pero cuando la esposa de Smith regresó, la casa estaba vacía, igual que como la dejó. La esposa de Smith pensó que él regresaría pronto, tal vez un poco cansado por no sentirse bien durante toda la semana. Pero mientras el sol comenzaba a ponerse y él aún no había regresado, la preocupación comenzó. No era como si estuviera planeando un viaje de campamento completo, ni siquiera llevó su teléfono, lo que significaba que no había forma de llamar y verificar. A medida que pasaba el tiempo, peor se sentía. Finalmente, no pudo esperar más. Decidió regresar a casa de su suegra, que por casualidad estaba en un servicio religioso cerca esa noche. Al enterarse de la desaparición, la madre se unió a su esposa y otros familiares para correr directo a la propiedad de Smith para comenzar a buscarlo. Aunque no hacía demasiado frío antes, tal vez en los 50, las cosas comenzaban a enfriarse rápidamente al caer la noche. La esposa de Smith supo que tenía que tomar más medidas. Llamó a la policía y lo reportó como desaparecido. Ellos tampoco perdieron tiempo. Oficiales, bomberos y todos los que pudieron echar una mano estaban buscando por el área alrededor de la propiedad de Smith esa noche. Pero era como buscar una aguja en un pajar, ya que el bosque era muy espeso. Para ayudar, trajeron un helicóptero de la policía estatal con visión nocturna, pero no encontró nada en el área. Al día siguiente, la búsqueda se intensificó. Los agentes del orden trajeron perros rastreadores, esperando captar un olor de Eric. Los perros recogieron algunas pistas que salían de su casa, pero ninguna de ellas llevaba a ninguna parte. Una pista incluso parecía volver a su punto de origen, pero se descartó por ser de hace unos días. Dado que Eric tenía su rifle de avancarga con él y podía estar cargado, decidieron jugar seguro y trajeron perros entrenados para detectar explosivos. Pero eso tampoco funcionó. Para el domingo, se había convertido en una búsqueda total de Smith. Alrededor de 60 personas peinaban los bosques. Equipos de búsqueda y rescate entrenados, compañeros de trabajo de Smith e incluso vecinos, todos colaboraron. Pero con cada hora que pasaba, la esperanza se desvanecía. Y para hacer las cosas aún más difíciles, Smith llevaba un camuflaje de alta calidad que prácticamente lo escondía entre los árboles. Sentían como si estuvieran buscando un fantasma. La búsqueda continuó por un tiempo, pero eventualmente tuvieron que cancelarla cuando no se encontraron pistas. La familia de Smith incluso ofreció una recompensa de $20,000 por cualquier información que pudiera ayudar a encontrarlo. Lamentablemente, no se encontró ni se informó nada. La desaparición de Smith afectó más a su familia, pero también a sus compañeros de trabajo. Según los informes, nadie tenía nada malo que decir, ya que se llevaba bien con todos. El 30 de agosto de 2022, 3 cazadores de alces experimentados, Shane McIntyre, Justin Crowe y Carl Flynn, emprendieron lo que se esperaba fuera un viaje rutinario. Tenían la tarea de entregar suministros por bote a su cabaña de caza a lo largo del río Lower Kuskokwim en Alaska. Tras completar la entrega, los 3 hombres desaparecieron. La preocupación creció cuando no regresaron a casa como estaba previsto. Las tropas estatales de Alaska y los oficiales de Bethel Search and Rescue fueron notificados sobre el bote retrasado. Reconociendo la urgencia de la situación, lanzaron rápidamente una extensa operación de búsqueda para localizar a los cazadores desaparecidos. Las condiciones climáticas el día que desaparecieron eran duras.
Los vientos soplaban desde el sur y sureste a aproximadamente 48 kilómetros por hora, y una marea alta complicó aún más las cosas. Estos factores combinados generaron olas estimadas entre 1 y 2 metros de altura. Dado el tipo de bote que los cazadores estaban usando, las autoridades temían que pudiera haberse volcado en estas condiciones traicioneras, lo que posiblemente llevó al ahogamiento de los hombres. Durante más de una semana y media, Bethel Search and Rescue, junto con varios voluntarios y residentes, peinaron incansablemente el río y las áreas circundantes. La búsqueda fue meticulosa y extensa, cubriendo la superficie del agua y el fondo del río. Los equipos de búsqueda utilizaron ganchos lastrados para arrastrar el lecho del río, con la esperanza de localizar el bote desaparecido. La ausencia de cualquier rastro de la embarcación generó confusión. Con 5 metros de largo, se esperaba que fuera relativamente fácil de encontrar, pero seguía siendo esquivo. La operación de búsqueda enfrentó numerosos desafíos. El río Lower Kuskokwim es conocido por sus corrientes impredecibles y profundidades variables, lo que complicó los esfuerzos para localizar el bote. El terreno accidentado y la densa vegetación a lo largo de las riberas también dificultaron realizar búsquedas terrestres exhaustivas. El aspecto más inquietante fue la desaparición simultánea de los 3 cazadores, un hecho inusual que añadió urgencia y gravedad a la situación. Los buscadores operaban bajo la suposición de que el bote se había hundido en las aguas turbulentas después de que los hombres dejaran el equipo en su campamento de caza río arriba. Esta teoría guió sus esfuerzos, enfocándose en áreas probables donde el bote podría haberse hundido. La falta de evidencia física, sin escombros, sin pertenencias personales, sin rastro del bote, hizo que la búsqueda fuera desafiante y agotadora para las familias y amigos. Los días se convirtieron en semanas. La comunidad de Bethel y las áreas circundantes permanecieron preocupadas. La desaparición de McIntyre, Crow y Flynn tuvo un impacto profundo, ya que eran bien conocidos y respetados en su comunidad. Los esfuerzos de búsqueda no se trataban solo de encontrar a los cazadores desaparecidos, sino de proporcionar cierre y respuestas a sus seres queridos. A mediados de septiembre, la búsqueda seguía en curso y la comunidad mantenía la esperanza de que ocurriera algún avance. Mike Riley, un veterano con más de 30 años en la comunidad de búsqueda y rescate y su presidente, encarnaba esta dedicación. La experiencia de Riley fue crucial mientras dirigía parte de la búsqueda hacia Straight Slough, donde 6 botes ya estaban peinando las aguas en busca de alguna señal de los cazadores desaparecidos. Se acercó a uno de los botes y recibió una pista prometedora. El día después de que se reportara la desaparición de los cazadores, 2 personas que regresaban a Bethel vieron un poste de aluminio flotando en posición vertical a unos 6 metros de la orilla, a unos metros río arriba de Straight Slough. Esta pista inyectó una nueva energía en los esfuerzos de búsqueda, proporcionando un área específica para enfocarse. Con esta nueva información, los equipos de búsqueda renovaron sus esfuerzos. Algunos botes escanearon el área con sonar, creando un patrón de cuadrícula sobre cada sección del río. Este enfoque sistemático era lento y meticuloso, pero necesario para una cobertura exhaustiva. Otros botes usaron barras de arrastre, largas cuerdas con barras de metal y ganchos lastrados en los extremos, diseñadas para atrapar cualquier objeto sumergido. Pero Riley y su equipo inicialmente no encontraron nada. Después de 3 semanas, el cuerpo de Shane McIntyre fue encontrado cerca del pequeño puerto de botes de Bethel. Un navegante, viajando río arriba desde el puerto, se topó con los restos de McIntyre, brindando algo de cierre a su afligida familia. La pérdida de Shane McIntyre se sintió profundamente en toda la comunidad. Dejó atrás a una esposa, 5 hijos y sus padres. La comunidad se unió alrededor de su familia, recaudando más de $23,000 a través de una página de GoFundMe para apoyarlos en este devastador momento. Se realizaron esfuerzos similares para las familias de Justin Crow y Carl Flynn, mostrando la solidaridad y compasión de la comunidad. Al día siguiente, los restos de Justin Crow también fueron recuperados. Si bien esto trajo cierre a otra familia afligida, la búsqueda de Carl Flynn continuó. A pesar de los esfuerzos que involucraron a varias agencias y comunidades vecinas, el paradero de Flynn sigue siendo desconocido. Sean Higgins. Los escenarios misteriosos ocurren con frecuencia, pero algo sobre ellos teniendo lugar en un entorno familiar no solo es misterioso sino también perturbador. Como la historia de Sean Higgins, un hombre de 41 años que vivía en Coos Bay, Oregón, con su esposa e hijos.
El viernes 14 de octubre de 2016, Sean, su hijo Trevor de 21 años, y su hermano fueron a cazar en el drenaje de Shasta Costa cerca de Bear Camp. Sean y Trevor dejaron a su tío en otra región del bosque antes de conducir hasta donde se suponía que se encontrarían más tarde ese día, y estacionaron su camioneta. Sean conocía bien la zona y estaba seguro de que el viaje al bosque sería rápido, así que decidió no llevar su mochila que contenía un GPS. Se separaron esperando reunirse más tarde y recoger a su tío, quien había sido dejado antes. Después de unas horas, Trevor llegó al punto de encuentro y esperó a su padre. Eventualmente, su tío llegó al punto de encuentro acordado. Esperaron un rato, pensando que algo había salido mal porque Sean normalmente no pasaba tanto tiempo cazando. Decidieron separarse y buscarlo. Cuando el tío de Trevor regresó al camión sin Sean, con la esperanza de encontrarlo esperándolos a ambos, descubrió que ahora también faltaba Trevor. El tío de Trevor contactó a la oficina del sheriff del condado de Curry. Stephanie, la esposa de Sean, se enteró temprano esa mañana que tanto su esposo como su hijo estaban desaparecidos y quedó atónita. Ese sábado, equipos de búsqueda y rescate de varios condados del estado se unieron al equipo del condado de Curry para rastrear el terreno áspero en mal clima en busca de los dos hombres. La búsqueda terminó después del anochecer, sin rastro de ellos. Esto continuó durante 4 días, antes de que Trevor fuera descubierto a unos 2,5 kilómetros de donde entró al bosque para buscar a su padre. Aparentemente lo que sucedió fue que cuando Trevor entró en el bosque esa noche en busca de su padre, se volvió oscuro y en lugar de arriesgarse a adentrarse más en el bosque, decidió quedarse donde estaba y construir un refugio. Al día siguiente, se perdió y tuvo que esperar a que lo encontraran los equipos de búsqueda y rescate. Fue encontrado 4 días después, sufriendo de una severa hipotermia causada por su prolongada exposición al clima frío y húmedo. Estados Unidos lo evacuó por aire. La Guardia Costera llegó al hospital del área de la bahía. Sin embargo, quería saber si habían localizado a su padre, pero no había buenas noticias. El operativo continuó con varios equipos de búsqueda y rescate, así como K-9, drones, helicópteros y un gran número de voluntarios. A pesar del mal tiempo, cientos de personas salieron a apoyar la intensa búsqueda de Sean. 9 días después, en el cumpleaños 42 de Sean, el 23 de octubre, el grupo de búsqueda comenzó a dispersarse. Los amigos y compañeros de trabajo de Sean continuaron buscando, pero el 25 de octubre de 2016, el departamento del sheriff suspendió la búsqueda porque en los 11 días desde que Sean había desaparecido, los equipos no habían encontrado rastro de él y no estaban más cerca de conocer su paradero. Con tanto tiempo pasando, las probabilidades estaban en contra de su supervivencia. A pesar del anuncio, la hermana de Sean, Tara Fisher, se negó a rendirse. Grupos de búsqueda más pequeños han estado buscándolo a lo largo de los años, y teorías de conspiración sobre lo que le sucedió se han propagado, desde cárteles de drogas hasta Pie Grande. Algunos creen que cayó en un traicionero barranco que los equipos de búsqueda no pudieron alcanzar, mientras que otros creen que ya no está en el bosque. El caso de Sean sigue abierto como desaparecido, y la oficina del sheriff del condado de Curry sigue buscando respuestas.